Bueno, pues para nosotras estamos compartiendo aquí pantalla su servidora, la doctora Sara Gutiérrez Dorantes y la licenciada Ana Luisa Cabrera Ramírez, quienes vamos a hablar sobre el sistema hospitalario y las implicaciones del paciente en su seguridad, un papel más activo y partícipe en su salud. En efecto, como bien nos dio la introducción el doctor Pérez Castro, eh, hablar de este tema es algo novedoso, sin embargo, es indispensable para ir avanzando en los temas de seguridad. Y en el desarrollo de esta plática vamos a ir viendo por qué es tan importante. Una atención segura es un derecho fundamental de todos los pacientes. Sin embargo, el daño causado por cuidados no seguros es una de las principales causas de muerte y discapacidad en todo el mundo. Involucrar a los pacientes y sus familias es una estrategia clave para desarrollar sistemas de salud más seguros. Todos aquí en el foro sabemos que a partir del libro Errar es humano, donde nos dicen que uno de cada 10 pacientes sufre un daño por cursar en un proceso de atención en un hospital, es una información que conocemos hace 24 años casi ya, pero también hay otras cifras muy importantes que dar al respecto. Se ha calculado que el 0,7 del crecimiento económico mundial se reduce por los daños a los pacientes. Fíjense qué tan importante es este tema que frena el desarrollo económico de los países. Involucrar a los pacientes y sus familias más en el transcurso del proceso de atención, según unos estudios que ha realizado la OMS, ha reducido en 15% el daño a los pacientes. De esa magnitud es el problema y la solución. Yo quisiera hacerles una pregunta al foro, no sé cuántos ya estemos en el foro presencialmente hablando, pero de este foro, ¿quién ha sido paciente alguna vez en su vida en este auditorio? ¿Quién ha estado en un hospital? Les van a pasar una diapositiva donde van a poder hacer su votación. Espero que ya puedan digitalizar en la presentación su votación. Ya aparece el cuadro. Me avisan cuando termine la votación. Sigue avanzando. Bueno, aparentemente de 94 participantes que están conectados ahorita en este foro, el 83% ha sido alguna vez paciente en el transcurso de su vida. Qué interesante, ¿verdad? Estamos en un foro con personal de salud, pero todos no nos exime que alguna vez hayamos sido pacientes o vayamos a hacerlo. Muchas gracias por la encuesta. Vamos a proseguir con la presentación. Bueno, ¿qué es lo que habíamos venido trabajando en relación con los pacientes? Hasta hace muy poco, el paciente solo se consideraba en estos temas de seguridad como mero receptor de los servicios de salud, no como parte activa del sistema, ni mucho menos como una barrera de seguridad. Algunos han participado en base a su experiencia, pero la mayoría no. Es necesario, entonces,
sensibilizar al paciente, informar y educar para que participe en su seguridad. Pero ¿por qué? ¿Por qué es importante involucrar a los pacientes en su seguridad? ¿Qué creen? Los pacientes son el único elemento presente durante todo el proceso de atención. Ocupan una situación privilegiada porque están observando todo el tiempo lo que está sucediendo y pueden alertar sobre algo que no va bien. El paciente es el más interesado en que todo salga bien y su visión es mucho mejor que la visión parcial del trabajador de la salud, que solo participa en fragmentos, en secciones de la atención médica. Y entonces el tema ahora es tratar de aprovechar la experiencia del paciente para conseguir una atención más segura. Este esquema, bueno, es por todos conocido, espero, en el foro. Es la teoría del queso suizo de Rison. Nada más que aquí hay una pequeña modificación. El paciente en la anterior versión solo se consideraba como receptor del daño de la atención, no como parte importante durante todo ese proceso. En este esquema, si ustedes ven la figurita que aparece en los hoyos, en todas está el paciente. Y entonces, en ese sentido, eh, ya no solo lo vemos dentro de la seguridad como receptor de errores, sino como una parte activa que nos puede funcionar como barrera de seguridad en cada fase del proceso de atención. Es un esquema muy lindo y muy novedoso del queso suizo de Rison. Pero ¿qué factores nos impiden a veces la participación del paciente en su seguridad? Bueno, no estamos muy acostumbrados a hablar de que el paciente participe durante el proceso de atención, avisándonos que algo no está bien, ¿verdad? Entonces hay resistencia de los profesionales ante esta participación. La disminución de capacidades físicas y psíquicas del paciente en algunas circunstancias se encuentra comprometida y ahí no es posible que el paciente participe, pero sí podemos integrar o extender esta participación a los familiares, acompañantes o cuidadores que están con el paciente y ellos también pueden ser parte de esta barrera de seguridad. Son los ojos que ven lo que está sucediendo. Esta siguiente esquema es otra pregunta que tengo para todos ustedes. ¿Les gustaría participar en su seguridad cuando han sido pacientes o cuando vayan a ser pacientes dentro de un hospital? Ahí está, para que voten, por favor. ¡Wow! De 99 participantes, el 97% contestó que sí le gustaría participar en su seguridad. Y vamos a ver unas pequeñas encuestas que hicimos a algunos pacientes y médicos acerca del tema. Bueno, ahí está ya buenos días, señorita Ceballos. Le doy las gracias por darme la oportunidad de poder obtener una información acerca de una encuesta que estamos realizando que se trata de la seguridad del paciente, de lo que ya habíamos platicado. Bueno, gracias. Primera pregunta, ¿cuánto tiempo hace que se encuentra recibiendo atención médica por su padecimiento actual? Como 5 años. Como 5 años, muy bien. ¿Cuál es su padecimiento actual? Tengo diabetes. Ok. Durante este tiempo que se ha encontrado,
¿Se ha hospitalizado aquí en el hospital? Sí. ¿En estos 5 años? Sí. ¿Sí? Ok. Durante estas hospitalizaciones, aquí en el hospital, ¿le han capacitado sobre cómo, por ejemplo, lavarse las manos, la importancia de mencionar su nombre y su número de su fecha, de nacimiento, antes de que le administren medicamentos? Le han capacitado acerca de cómo usted debe de tomar sus medicamentos, la importancia de estos? Únicamente me han dicho cómo debo de tomar mis medicamentos. Nunca me han dicho que me tengo que lavar las manos, ni tampoco que me tienen que preguntar mi nombre. Ok. Lo que durante estos 5 años ha necesitado alguna intervención quirúrgica? No. Ok. Bien. ¿Le gustaría a usted participar más durante su atención médica, sabiendo más de su padecimiento, sabiendo qué medidas pueden llevarse a cabo y ser más seguras para el apego a su tratamiento, o en la situación de que usted se interne, la importancia de que a usted siempre lo identifiquen con su nombre completo y su fecha de nacimiento, el que se tengan que lavar las manos antes de que le realicen el procedimiento, el que le tengan que explicar qué medicamentos se le van a administrar, el que si le hacen un procedimiento invasivo y le identifiquen en qué zona la van a abordar o qué es lo que le van a realizar, y sobre todo la obtención de su consentimiento informado, donde le dicen los riesgos, beneficios, posibles alternativas de acuerdo a su padecimiento. Sí, sí me gustaría, porque muchas veces las señoritas doctoras y las señoritas enfermeras no nos dicen qué nos van a hacer, están de malas, no tienen tiempo, y nos quedamos con muchas dudas como pacientes. Sí me gustaría que me hicieran participar más en mis tratamientos. Ok, muy bien. Muchas gracias, señorita Ceballos. Agradecemos muchísimo su tiempo y la facilidad para ir recopilando toda esta información y poderla utilizar para mejorar la atención en este hospital. De nada. Gracias. Hasta luego. Buen día, señorita Benítez. Agradecemos su tiempo por proporcionarnos esta información en la encuesta que estamos realizando de cómo participan ustedes en la seguridad de la atención que reciben en este hospital. ¿Me podría decir hace cuánto está recibiendo atención médica en este hospital? Hace 10 meses. 10 meses. Bien. ¿Cuál es su padecimiento actual? Diabética y insuficiencia renal. Bien. Durante este tiempo de los 10 meses que usted lleva atendiéndose aquí, ¿se ha encontrado hospitalizada? Ok. Bien, durante este tiempo que se estuvo hospitalizada, ¿a usted la capacitaron acerca de la higiene de manos, la importancia de el que usted siempre la identificaran con su nombre y fecha de nacimiento al realizarle algún procedimiento, al hacer algún interrogatorio o al administrarle medicamentos? ¿Nunca? Ok. Bien. ¿En estos 10 meses usted ha tenido alguna situación de intervención, algún procedimiento que le hayan hecho aquí en el hospital? La colocación de su catéter. De su catéter con la que lo están hemodializando. Ok. ¿Le dieron alguna información acerca de este procedimiento? Sobre todo el consentimiento informado, donde usted da su anuencia al hospital para realizar este procedimiento, donde vienen los riesgos, los beneficios y las posibles alternativas si usted se negara a colocarse este catéter para su tratamiento de hemodiálisis. Solamente me informaron verbalmente, sí me dijeron riesgos, pero nunca me dieron algo escrito. O sea, usted nunca firmó un consentimiento informado. Bien. Nuestra siguiente pregunta, ¿le gustaría a usted participar más durante su atención, que se le informara la importancia de este tratamiento, sobre todo también los cuidados que tiene que tener para el catéter,
el apego a su tratamiento médico y sobre todo a la situación de la hemodiálisis. ¿Sí? Ok. Pues muchas gracias, señorita. Agradecemos su atención y su tiempo que nos ha dado para recopilar esta información que a nosotros nos va a servir para mejorar la atención aquí en el servicio. Muchas gracias. Bueno, en estas entrevistas que vimos con estos dos pacientes, lo que queda evidente es que no se les da capacitación sobre la seguridad de los pacientes cuando se han encontrado hospitalizadas. Pero también queda súper evidente que quieren participar en su atención, en su mejor información, recibir la mejor información para que participen en su propio cuidado durante este proceso de atención. Vamos a ver las siguientes entrevistas que entonces ahora son con médicos, a ver cuál es su punto de vista acerca de este tema. Buen día, doctor Navarro. Agradecemos mucho su aportación que nos va a dar para esta encuesta sobre lo de la seguridad del paciente. Si usted me lo permite, la primera pregunta sería, dentro de su trabajo hospitalario, de su hacer diario, ¿se le ha otorgado alguna capacitación de seguridad del paciente? Sí, en diversas ocasiones. Bien. ¿Y qué le parece que la seguridad de los pacientes es un tema importante? Bueno, sin duda es importante, ya que esto ayuda a cometer menos errores y a aprender de los mismos, mejorando así la calidad de la salud de nuestros pacientes. Muy bien. ¿Y qué opina acerca de que estos pacientes se involucren más en su propia seguridad durante la atención, ya sea externa, ambulatoria o hospitalización, y participando en redes de apoyo o como parte de la Junta de Gobierno, si así fuera el caso, dentro de los diferentes hospitales que hay en nuestro país? Bueno, sin duda los temas de autocuidado del paciente son muy importantes y cada vez los pacientes están más involucrados en esto. Ellos mismos nos ayudan o nos corrigen cuando tenemos algún problema o alguna omisión en el cuidado de ellos mismos. Muy bien. Pues muchas gracias, doctora, agradecemos su tiempo y con esto pues vamos mejorando más la situación de la atención hacia ellos y mejorando también la oportunidad de que ellos intervengan dentro de su atención con mayor ímpetu. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctora. Sí, buenas tardes. Quisiera hacerle una pequeña encuesta acerca de la participación de los pacientes en su seguridad. ¿Me puede permitir unas preguntas? Sí, claro. Dentro de su trabajo hospitalario, ¿le han dado capacitación sobre la seguridad de los pacientes? Sí, en múltiples ocasiones. ¿Le parece que la seguridad de los pacientes es un tema importante? Claro, me parece que es un tema muy importante que por muchos años no le dimos la importancia que tenía, sin embargo ha retomado fuerza en estos últimos años. ¿Qué opina acerca de que los pacientes se involucren más en su propia seguridad durante una hospitalización, por ejemplo, participando en redes de apoyo por grupos de pacientes crónicos, por ejemplo, o como parte de las juntas de gobierno dentro de los diferentes hospitales en nuestro país? Me parece una gran propuesta que se involucren para empoderarlos en conocer su enfermedad y hacerlos partícipes del progreso en ella. Doctora, nada más una última pregunta. ¿Su especialidad? Medicina crítica. Le agradezco mucho esta entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Le agradezco mucho que sea tan amable de participar en esta pequeña encuesta en relación con la seguridad de los pacientes. Quisiera hacerle algunas preguntas si no tiene inconveniente.
Claro que sí, totalmente dispuesta. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, dentro de su trabajo hospitalario, ¿a usted le han dado capacitación sobre la seguridad de los pacientes? ¿Me podría platicar? Pues la verdad, nunca. Desde mi formación, yo soy internista, desde médico residente y aún siendo adscrita, sinceramente yo no conocía nada sobre este tema, que es tan importante en el ámbito intrahospitalario y que considero que debería de darse desde la formación educativa, no nada más en el área de medicina, enfermería, sino en las diferentes disciplinas existentes que laboran en los diferentes niveles de atención en salud. La siguiente pregunta sería, ¿qué le parece a usted que la seguridad de los pacientes para usted es un tema importante ahora que ya, por lo que entiendo, sabe del tema? Sí, más que un tema importante, yo lo considero un tema prioritario. Sin embargo, creo que aún es algo desconocido, sobre todo en el área operativa de los trabajadores de salud. Incluso puedo asegurarle que de los altos mandos de nivel directivo, tanto médico administrativo, todavía no permea este tema. Siguiente pregunta y última con la que la quiero molestar. ¿Qué le parecería a usted que los pacientes se involucraran más en su propia seguridad? Me está platicando que cuando fue médico operativo no recibió capacitación acerca del tema, pero ya no solo como personal de salud. ¿Qué le parecería involucrar más a los pacientes, darles capacitación para que ellos participaran como barreras de seguridad durante una hospitalización que tuvieran, o en redes de apoyo con grupos de padecimientos crónicos que favorecieran el autocuidado de la salud, o inclusive como parte de las juntas de gobierno de los diferentes hospitales de nuestro país? Bueno, hablar de este tema de capacitación al paciente para su propia seguridad sería excelente, ¿no? Incluso a los familiares de aquellos pacientes que por sus condiciones no pudieran participar. Sería un parteaguas en la cultura organizacional de seguridad del paciente en cualquier centro de atención en salud. Agradezco mucho su tiempo y la participación en esta entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, podemos ver aquí que aún falta capacitación, fortalecer este tema de seguridad de los pacientes en muchas organizaciones. Algunas sí reciben capacitación y otras pues no ha permeado de la manera que quisiéramos a estas alturas, después de 24 años de este libro, Errar es humano. Y bueno, y tenemos que seguir caminando. De esta manera, una de las preguntas importantes al personal era qué les parecería que el paciente participara dentro de estos temas de seguridad durante su hospitalización o en otras circunstancias. Y creo que en esta pequeña muestra vemos que todos están de acuerdo que la participación del paciente y su familia es algo importante, muy importante. Durante muchos años ya hemos conocido en México el modelo de Young Commission International para acreditar hospitales sobre la seguridad de los pacientes. De hecho, México adoptó y adaptó este modelo para acreditar los hospitales, certificar hospitales en nuestro país hasta hace 2 años, casi. Y bueno, en esta parte de este modelo, así como el modelo canadiense, hay un capítulo específico para la seguridad de los pacientes, que es los derechos del paciente, pero nunca
hay este punto de vista de involucramiento del paciente. Más bien es el sujeto de que tiene derechos durante su proceso como paciente, de que tienen que informarse a los pacientes sobre los procedimientos a realizarse mediante los consentimientos informados y también involucrarlo en la investigación para la donación de órganos y trasplantes, ¿no? Pero no más. Bueno, pues aquí, después de haber hablado que los modelos siguen hasta hace unos años contemplando al paciente como un sujeto del proceso, más no como a un participante activo. Durante la 74ª Asamblea Mundial de la Salud en 2021, la OMS aprobó adoptar un plan de acción mundial para la seguridad del paciente, con un periodo de vigencia de 2021 a 2030. Con una evaluación programada cada 2 años hasta el 2031, que todos los países que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud deben involucrarse y comprometerse a estas actividades. La visión principal de este plan es un mundo en el que nadie sufra daños en la atención de salud y todos los pacientes reciban una atención segura y respetuosa en todo momento y en todo lugar. Podemos ver que está sostenida por 4 sujetos que corresponden a gobiernos, establecimientos y servicios de salud, partes interesadas y organizaciones, la Organización Mundial de la Salud. En calidad, esto se llama cadenas de valor para hacer competitiva una empresa, y aquí es con el fin de poder lograr los objetivos establecidos. Pero vemos abajo 7 columnas romanas por ahí, y en una de esas columnas aparecen los pacientes y familias como asociados de este proceso para llegar a este fin, que nadie sufra daños en la atención a la salud. Estos asociados clave son los gobiernos de cada país participante de la Organización Mundial de la Salud y establecimientos y servicios de atención a la salud, como hospitales, unidades de atención primaria e inclusive algunas otras organizaciones independientes. Partes interesadas, pues son organizaciones no gubernamentales, por supuesto, pacientes y organizaciones de pacientes, organismos profesionales y asociaciones, sociedades científicas e instituciones de investigación y organizaciones de la sociedad civil. La Secretaría de la OMS a todos niveles, desde la mundial hasta las regionales y las de cada país. Bueno, estos objetivos estratégicos, estas columnas romanas que veíamos ahí, son en este esquema 7 hojitas. 7 hojitas que cada una de ellas tiene un objetivo estratégico. En la número 1 se refiere a la actitud mental, o sea, tener una actitud mental hacia un daño evitable nulo. Hacernos esa visión a futuro. Daño evitable nulo. La número 2 se refiere a los sistemas y organizaciones de salud de alta fiabilidad. La número 3, a la seguridad de cada proceso clínico. La número 4, ahí la tenemos circulada porque pues es nuestro tema del día de hoy, implicar y empoderar a los pacientes y familiares para que ayuden y apoyen todo el proceso encaminado a una atención de salud más segura. La número 5 es inspirar, educar y proteger a los trabajadores de la salud para que participen en la elaboración de sistemas de salud más seguros.
La número 6 es información y conocimiento para impulsar la mitigación de riesgos, la reducción de daños y mejora de la seguridad. Y por último, la 7 es crear sinergia multisectorial en favor de la seguridad del paciente. Ahora les voy a compartir la palabra de la licenciada Cabrera, porque nos va a hablar acerca de esta estrategia, la número 4, la participación de los pacientes y sus familias, a grosso modo, porque, bueno, hay un documento completo que ustedes pueden consultar, es el Plan de Acción Mundial para la Seguridad del Paciente 2021-2030, en la página de la OMS, en la sección Seguridad del Paciente, y ahí van a tener el documento completo, pero queremos que tengan una visión general de lo que consiste, hablando específicamente de la participación de los pacientes y sus familias.